Bien, bueno, en primer lugar, abrumado por la presentación y con la valla muy alta después de los expositores que me han antecedido. Vamos a tratar de hacer esto con la misma dinámica con la que se han manejado las exposiciones anteriores, para que mantengamos además no solo la velocidad, sino el entusiasmo, la motivación, porque además también lo que viene ahora por la tarde merece que estemos así igualmente atentos y atentas, ¿ok? Bien, el tema que voy a tratar es un tema que, a pesar de que no debería ser un tema recurrente en nuestro país, porque su naturaleza es extraordinaria, su naturaleza es excepcional, desafortunadamente en el Perú estamos en una situación en que la excepción se vuelve la regla. La prisión preventiva, por ejemplo, para quienes ven penal, es la excepción, pero desafortunadamente en el Perú es la regla. La casi aproximadamente tercera parte de personas que están privadas de su libertad personal hoy por hoy en un penal no tienen condena. Están siendo objeto de un proceso penal, pero ya están sufriendo una privación de su libertad personal. Como todas y todos sabemos, esa no debería ser la regla, esa debería ser la excepción. Escuchábamos la exposición en materia laboral sobre la locación de servicios, que tiene ciertas condiciones muy particulares, debe ser la excepción, no debe ser la regla, sin embargo, desafortunadamente, suele ser la regla. Yo voy a conversar sobre una situación que, en esa misma lógica, debería ser extraordinaria. Es más, el propio nombre de la institución invoca excepcionalidad y, sin embargo, es casi cosa de todos los días, que son los estados de excepción. Y lo singular o particular, o lo más grave aún, bien, lo particular o lo singular o lo más grave aún, es que la puesta en vigencia de un estado de excepción es el escenario en el que nuestros derechos fundamentales se ven más expuestos que en cualquier escenario ordinario o común. Y casualmente o curiosamente, casi estamos con estados de excepción permanentemente. Y no voy a hacer referencia a la pandemia, que fue una cosa que literalmente nos tuvieron encerrados, no digo meses, sino literalmente años. ¿Bien? Así que, para que estemos siempre, como suelo decir, mejor preparados o preparadas, la información nunca debe faltar. Es más, mientras más y mejor información recibamos, mejores decisiones podemos adoptar. Me pareció, por ejemplo, muy atinada la presentación del doctor Escudero, para quienes en algún momento tengamos en un cargo público, ser conscientes de cuáles son las conductas delictivas de las cuales podríamos ser eventualmente objeto de un proceso. Me parecía muy atinada la intervención del profesor Seminario, porque cuántos y cuántas, en ese afán de buscar chamba, terminamos aceptando condiciones que sabemos que no son las legales, las regulares, pero finalmente, como también digo, hay que llevar pan para la casa y no nos podemos poner muy exquisitos, y a veces terminamos aceptando esas condiciones. Así que afortunadamente ya tenemos más información el día de hoy, y espero sumar en esa misma lógica para que cuando en algún momento escuchemos, porque en el Perú esto pasa casi con una frecuencia inusitada, sepamos que no es lo regular, que no es lo correcto, que no debería ser, y saber también qué mecanismos de control podemos activar cuando eso pasa. El orden de la exposición, porque sí, para mí es importantísimo tener un orden, porque además hay un tiempo, y he visto que los amigos de LP literalmente te quitan el micrófono, entonces tengo que sujetarme al tiempo. Entonces vamos a manejar un orden de la exposición, para que además, como no tenemos PPT, y eso es muy bueno, porque el no tener PPT, su atención va a estar aquí y no en el PPT. Porque cuando hay PPT, ¿qué hacen? Algunos o algunas leen el PPT y, claro, el día que no hay presentación no me acuerdo qué fue lo que dijo el expositor. Entonces, afortunadamente ahora, y con lo que me encantan las cámaras, la estrella soy yo, así que me van a tener que escuchar y ver a mí. ¿Ok? Vamos entonces a plantear el orden de la exposición. Primero, vamos a tener que conocer cuál es el marco constitucional de los estados de excepción. Eso es lo primero, que puede sonar a una cuestión casi de coquito, como decimos a veces, pero nunca está mal o nunca está de más recordar ese marco constitucional inicial. 2. Tras haber conocido el marco constitucional inicial, vamos a estar en mejor posición de saber sobre la base de qué parámetros podemos ejercer control, no solo cuando el presidente declara un estado de excepción, sino qué pasa con aquellas intervenciones, por ejemplo, policiales o militares, durante la vigencia del estado de excepción. ¿Cómo las puedo controlar?
Y para nadie es un secreto, porque lo hemos visto en medios, que no son muy santas en algunas ocasiones esas intervenciones militares o policiales, y hay que estar preparados. Tercero, algo que quizá nos va a extrañar, pero ese es nuestro país y hay que conocerlo y quererlo así como nos viene. Vamos a hablar un poco del control parlamentario de los estados de excepción, porque ¿saben qué sucede en nuestro país? Que después de que un tribunal constitucional, allá por el año 2009, le dijo al Congreso: oye, compadre, ¿cómo puede ser que el presidente declare un estado de excepción y tú no tengas ningún procedimiento para controlar esa decisión presidencial? Y recién el año pasado, 2022, tenemos procedimiento de control parlamentario, por fin. Pero miren desde cuándo, ¿ah? La sentencia del tribunal, septiembre de 2009, noviembre de 2022, recién tenemos procedimiento de control parlamentario. Y seguramente por la relativa novedad del procedimiento no lo conocemos, y hay que mejor saber para así también eventualmente activarlo si es que corresponde. En ese orden de la exposición, y de ahí creo que estaremos, o espero yo que estemos bien servidos. Primero entonces, marco constitucional de los estados de excepción, rápidamente. Primero, en el caso peruano tenemos dos tipos de estados de excepción: el estado de emergencia y el estado de sitio, ¿vale? Dos tipos de estado de excepción, estado de emergencia y estado de sitio, que son dos tipos de estado de excepción claramente diferenciados, partiendo en primer lugar de las causales por las cuales cada tipo de estado de excepción se puede poner en vigor. Cuando hablamos de estado de emergencia, las causales son tres. Bien, son tres: perturbación de la paz o del orden público, catástrofes naturales, bien, catástrofes naturales, o peligro inminente de que se vayan a producir. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de perturbación de la paz o del orden público, catástrofes naturales o peligro inminente o graves circunstancias que puedan poner en jaque al país. Eso es estado de emergencia. ¿Qué cosa es estado de sitio? Tres causales también: una guerra, invasión, bien, guerra exterior por cierto, invasión, bien, o también ese riesgo inminente a la seguridad nacional. ¿Ok? Entonces tenemos marcadas las causales y van a ver ustedes más adelante por qué debemos tomar nota de las causales. Porque si hay algo que también tenemos que decir el día de hoy es ¿cuándo corresponde que las Fuerzas Armadas salgan a las calles durante un estado de excepción y cuándo no? Porque nuevamente se supone que debe ser la excepción que las Fuerzas Armadas salgan a las calles durante un estado de excepción. Suele ser la situación extraordinaria, no siempre, y hay que saber cuándo corresponde que eso pase. Tenemos entonces identificadas las causales. Dentro de las causales, sin embargo, la doctrina en algún momento deslizó, y esto es para que estemos preparadas y preparados. En algún momento la doctrina deslizó y dijo: oye, pero ¿por qué las crisis económicas no podrían ser una causal para declarar un estado de excepción? Que no deja de ser interesante la propuesta. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo y les voy a comentar por qué. Para empezar, cuando tú declaras un estado de excepción, se entiende que la necesidad de poner en vigencia el régimen es porque es la única manera y la última manera o medida disponible para superar esa amenaza o esa afectación que pone en jaque la supervivencia del Estado. Poner en vigencia un estado de excepción que sea un elemento de causa-efecto para superar una crisis económica, por lo menos para mí, es bastante debatible. Porque en realidad superar una crisis económica pasa por otras medidas que no van a significar necesariamente un toque de queda, necesariamente eventualmente establecer restricciones al acceso a ciertos establecimientos públicos, entre otros. Pero, ¿por qué además, y creo que es la razón de mi opinión más importante, por qué las crisis económicas, ojo, no deberíamos incorporarlas como una eventual causal para declarar un estado de excepción, o en el caso de un estado de emergencia o de sitio? Es porque seguramente a lo que puede conducir una crisis económica es algo que hemos visto en el país. Situaciones de perturbación más bien del orden público, ¿no? Saqueos, desmanes, actos de violencia. Bueno, si esa es la razón por la cual se propone que las crisis económicas se incorporen como causal para declarar un estado de excepción, entonces no necesitas incorporarla porque ya está la perturbación de la paz o el orden público como elemento habilitante para declarar un estado de emergencia. Por lo tanto, creo que las crisis económicas no deberían ser una causal que se puede incorporar. Es más,
y esta es la cereza en el pastel. Si ponemos esa causal en nuestra Constitución, si ya con las que tenemos vemos estados de excepción a cada rato, imagínense con una crisis económica, pues, ¿no? Bien, ya tenemos un primer dato clave, causales, para marcar esas diferencias entre estado de emergencia y estado de sitio. Segunda diferencia importante, duración. Yo sé que esto nos va a sonar hasta chiste, pero se supone que un estado de emergencia solamente debe durar 60 días y un estado de sitio 45 días. Y digo que nos puede sonar a chiste porque si simplemente hacemos un pequeño acto de memoria y nos vamos a la pandemia, esos 60 días pues nos están debiendo, ¿no? Nos deben algunos días de libertad. Bueno, lo que pasa es que la Constitución dice 60 días en un caso, 45 en el otro, prorrogables. Y ahí está un poquito la trampita, pues. Prorrogables. Y el detalle es que la Constitución no te dice cuántas veces se puede prorrogar. Ahora, no estoy diciendo que lo ponga tampoco en la Constitución, porque puede ser que haya una circunstancia, como de hecho fue con la COVID-19, que no estés en condiciones de proyectar cuánto tiempo puede tomar la crisis sanitaria. Pero afortunadamente, ya que hablamos de la temporalidad, el tribunal sí ha dicho algo al respecto. ¿Y saben lo que ha dicho a propósito de la pandemia de la COVID-19 además? Que si tú prorrogas un estado de excepción de manera indefinida, como ocurrió en este caso, que fueron más de 10 prórrogas las que se llevaron a cabo en esa coyuntura, literal, el tribunal ha dicho, eso demuestra que la medida no está funcionando. Porque recuerden que si pongo en vigencia el estado de excepción es porque es la última medida y la única y última forma que he encontrado para superar la crisis que me está golpeando como Estado. Pero si ya has prorrogado indefinidamente o en términos prácticos casi de manera indefinida el estado de excepción, claramente algo no está funcionando con el estado de excepción. Y eso obliga al Estado a pensar o darse cuenta que por ahí no es el camino. ¿Se entiende? Ahí está, de hecho, en los materiales que yo le he compartido al equipo de la organización del Congreso, me dicen que les van a hacer llegar al PPT, donde tienen todas las citas jurisprudenciales, por si acaso, para que así tengamos la base, para que cuando nos toque la tarea de presentar algún proceso en defensa de nuestros derechos bajo un estado de excepción, tengamos la base jurisprudencial y documentemos esa defensa. Ya tenemos planteadas dos elementos de diferencia, causales y plazo. Tercera diferencia importante. ¿Qué derechos fundamentales? Cuando hablamos de estado de excepción en el Perú pasa esto, ¿eh? De verdad. ¿Qué derechos fundamentales se afectan en cada caso? Y esto sí, nuevamente, alertas. ¿Qué sucede con los derechos? Mejor dicho, ¿qué derechos fundamentales se afectan? Y luego, ¿qué sucede con los derechos fundamentales durante un estado de excepción? Porque aquí, una vez más, a veces nos venden gato por liebre, ¿ah? Y es nuevamente falta de información lo que nos toma desprevenidos o desprevenidas, y a veces agradecemos situaciones que en realidad son lesivas a nuestros derechos. ¿Por qué? Por falta de información. En el caso del estado de emergencia, la Constitución sí se ha ocupado de decirte qué derechos fundamentales te van a afectar, que son básicamente 4. Libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, bien, repito, libertad de tránsito, libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y libertad y seguridad personal. Esos son los 4 derechos. Sin embargo, y ahí tienen la jurisprudencia que el equipo de LP les va a hacer llegar la presentación, el tribunal ha dicho que por la vinculación o interdependencia que existen entre los derechos, pueden ser que los derechos puedan ser más. Bien, cuidado allí también, porque abres una puerta, que en el Perú, una puerta que se abre poquito, termina siendo una pampa. Pero ahí el tribunal ha dejado entrever, cuidado que por la interdependencia, la vinculación entre los derechos podrían ser más, cuidado con eso. Pero ¿saben qué me preocupa más? La manera como la Constitución se ha interesado en cómo regular o establecer qué derechos te afectan durante un estado de sitio. Ahí, doctoras y doctores, me van a escuchar y van a decir, no lo creo.
pero así está en la Constitución y es para llamar la atención. Como les decía, en el caso de un estado de emergencia, la Constitución sí te dice, estos son los derechos. ¿Saben qué dice la Constitución sobre el estado de sitio? El decreto que emite el presidente, poniendo en vigencia el estado de sitio, es el que te va a precisar cuáles son aquellos derechos fundamentales cuyo ejercicio no se va a ver afectado por la puesta en vigor del régimen de excepción. Repito, porque esto puede parecer a un trabalenguas, pero quiero que escuchen con absoluta claridad. La Constitución dice, el decreto que emite el presidente declarando el estado de sitio se encargará de precisar cuáles son aquellos derechos cuyo ejercicio no se va a afectar por la puesta en vigor del régimen de excepción. ¿Qué significa eso? Que si yo soy la presidenta Boluarte y declaro un estado de sitio el día de mañana y pongo los derechos cuyo ejercicio no se va a afectar y me olvido, por ejemplo, debido proceso, ¿cuál es la interpretación? Que el debido proceso sí estaría restringido, afectado por la puesta en vigor del estado de sitio. Yo leo ese artículo y la piel se me pone de gallina, porque quiere decir que un olvido, no un episodio de falta de atención de la autoridad presidencial, ¿en qué se traduce? En dejarnos más afectados en nuestros derechos. Pero como yo les decía, lo peor que nos puede pasar es no estar informados para cuando eso ocurra. Así que aquí viene otro dato clave. Si bien es cierto, la Constitución no tiene la redacción más feliz para indicar qué derechos se afectan durante un estado de sitio, tomen nota. Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Repito, que no nos falte información. Después no digamos, no sabía. Repito, tengan en cuenta, artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué dicen estos dos artículos para hacer corta la historia? Si revisan esos dos artículos, en ambos tratados sobre derechos humanos se establece una lista de derechos que por más de que esté en vigencia el estado de excepción en un país parte como es el Perú, no se pueden afectar. Ese artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ese artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo que se ha denominado el núcleo duro de los derechos. Un abanico de derechos que por más que declares el estado de excepción, no se pueden afectar. Lo que quiere decir entonces que si a la presidenta Boluarte mañana se le olvida, como en el ejemplo que he planteado, debido proceso, al declarar el estado de sitio, tranquilos, porque el debido proceso está dentro de las garantías judiciales indispensables que no se pueden afectar conforme el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, no estamos tan desprotegidos como inicialmente parece, solamente considerando la Constitución. Por eso, ¿cuál era el problema? Falta de información. Pero ahora que ya sabemos que los tratados nos plantean esos dos artículos, ya la cosa no pinta tan color de hormiga. ¿Ok? Pero otro debate en torno a los derechos fundamentales es este debate, a propósito de los estados de excepción, de si los derechos fundamentales se ven privados, restringidos o suspendidos en su ejercicio durante el estado de excepción. Y la precisión, aunque puede parecer muy quisquilloso con los términos, sí es importante. ¿Por qué? Primero, privar del ejercicio de un derecho fundamental, doctoras y doctores, es que ese derecho no lo vas a poder ejercer. Así. Es una imposición o imposibilidad absoluta de poder ejercer el derecho. Por ejemplo, aquellas personas, como decía al principio, que están sufriendo una privación de la libertad personal, producto de una prisión preventiva, tienen absolutamente imposibilitado el ejercicio de su libertad personal. Cuando hemos escuchado, por ejemplo, a propósito de los casos que mencionaba el profesor Escudero, haciendo la comparación entre los delitos de corrupción de funcionarios y el homicidio,
El homicidio es un delito que priva completamente a la persona del derecho a la vida. No es que te limita en alguna parte, simplemente pierdes por completo la posibilidad de ejercer el derecho. Eso es una privación. 2, ¿qué es una suspensión? Es la pérdida no absoluta, sino temporal del ejercicio del derecho. Por ejemplo, las personas que están privadas de su libertad personal, ¿qué es lo que no pueden hacer? Votar. Pero cuando recuperan su libertad personal, ¿qué pueden hacer? Ahí recién pueden volver a votar. ¿Correcto? Entonces tienen suspendido el ejercicio del derecho al voto. ¿Y qué cosa es una restricción o limitación? Que puedes ejercer el derecho. No has perdido ni total ni temporalmente el ejercicio del derecho. Lo puedes desplegar, pero bajo ciertas condiciones. ¿Por qué es importante las tres diferencias? Porque si a mí me preguntan, ¿qué pasa durante un estado de excepción con tus derechos fundamentales? Es necesario que sepamos si vamos a estar durante la vigencia del estado de excepción completamente impedidos de ejercer esos derechos, si vamos a poder ejercerlos, pero bajo ciertas condiciones de tiempo, o si vamos a poder ejercer el derecho bajo ciertos límites, por ejemplo, de espacio también. Y en mi opinión, aunque es un tema controversial, hay autores españoles que han opinado diferente, hay que decirlo, ¿bien? Y por eso muestro las tres categorías. Lo cierto es que, en mi opinión, lo que ocurre cuando te declaran un estado de excepción con tus derechos, y creo que es importante también tomar nota, es que te restringen el ejercicio, no te lo suspenden ni te lo privan. Y creo que la prueba tangible de ello es para recordar, lamentablemente, lo que pasó en la pandemia. ¿Estábamos privados de la libertad de tránsito? ¿Acaso no podíamos transitar? Podíamos hacerlo. Claro, nos restringían ámbitos espaciales o temporales para ejercerlo. Toque de queda, límites de aforo en los establecimientos públicos, ir a hacer las compras una persona por familia y medidas de esa naturaleza implican una restricción. Es más, la libertad de reunión, que es otro derecho que, como he comentado, se podría afectar por un estado de emergencia, dejamos de reunirnos durante la pandemia. En casa nosotros, con la familia con la que hemos tenido que soportar la cuarentena, ¿acaso no estábamos reunidos? Tal cual. Y digo soportar porque hay algunos casos en los que ha sido una sana convivencia y en otros casos ha sido un proceso de aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades blandas. Porque claro, es más bonito decir hola y chao y verte por horas, pero anda a ver a una persona y convivir 24/7, y es una realidad. Yo les cuento que me casé en pandemia. Para mí ha sido una experiencia bonita. Pero sé de amigos y amigas que la pandemia ha significado, ya no van a escuchar al profesor Juan Carlos del Águila y pregúntenle cómo se ha incrementado la estadística de los divorcios tras pandemia. Bien, pero lo cierto es que estábamos reunidos, podíamos transitar, no estábamos impedidos de ejercer esos derechos durante ese lapso de tiempo. Pero yo les decía que para terminar de desarrollar el marco teórico y pasar a lo que es el control constitucional, otro tema recurrente en nuestro país es que se declara un estado de excepción y de pronto vemos a los militares en las calles. Y tú dices, a ver, un segundito, ¿ese es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Eso es lo pertinente, eso es lo propio? Bueno, aquí la información para que cuando eso pase, sepamos, bien, cómo controlar esa situación. Yo les decía que presten atención a las causales por las cuales se puede declarar el estado de emergencia y las causales por las cuales se puede declarar el estado de sitio. Ya, no es casual. ¿Por qué era importante prestar atención a las causales? Porque si ustedes observan que un estado de emergencia se puede declarar por perturbación de la paz o del orden público, catástrofes naturales o graves circunstancias que afecten la vida de la nación, ¿cuál es el bien jurídico que está amenazado o afectado en un estado de emergencia? Orden interno, ¿verdad? Perturbación de la paz o del orden público, catástrofes naturales, es el orden público, el orden interno. ¿A quién corresponde hacerse cargo del orden interno? ¿Quién es el responsable? La policía. Y saben que tanto esto es así, que no es casual que si revisan la Constitución dice, en el caso del estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno si el presidente lo ordena.
O sea, está partiendo de la regla de que las Fuerzas Armadas no tienen por qué asumir ese control del orden interno durante un estado de emergencia, porque a quien compete por ser el bien jurídico que tienen a su cargo es a la policía. Pero excepcionalmente, por disposición presidencial, las Fuerzas Armadas sí pueden hacerse cargo de esa responsabilidad. Pero aquí hay un pequeño paréntesis. En el derecho, doctoras y doctores, los términos y las palabras sí importan. Tal cual. Una coma mal puesta te cambia completamente el sentido de una cláusula contractual, y aquí también importan los términos. Dice la Constitución, si el presidente lo ordena, las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno. Eso quiere decir que no está prohibido constitucionalmente que durante un estado de emergencia la policía siga siendo la responsable del orden interno y que las Fuerzas Armadas salgan a colaborar con la policía. Ese esquema es importante, ¿por qué? Porque ¿quién establece en ese caso o quién tiene a su cargo la dirección de las operaciones? La policía. Quienes ejecutan y colaboran con la policía serían las Fuerzas Armadas. Ese cambio de roles solamente puede tener lugar si el presidente, cuando declara el estado de emergencia, así lo dispone, es decir, cuando establece que las Fuerzas Armadas asumirán esa tarea. Si no dice nada, se mantiene el régimen competencial ordinario. Policía Nacional tiene a su cargo el orden interno y lo que va a hacer más bien, sí, en algunas circunstancias, por ejemplo, proteger el aeropuerto, proteger un hospital, pedir que las Fuerzas Armadas colaboren en el resguardo de esa institución. Pero ¿quién es la responsable? La Policía Nacional. ¿Quién tiene a su cargo la dirección de las operaciones? La Policía Nacional. Cambia ese rol cuando el presidente lo ordena. Pero ¿qué pasa en un estado de sitio? ¿Saben qué es interesante? Que uno revisa la Constitución y cuando lee la parte referida al estado de sitio no te pone ni una coma sobre qué pasa con las Fuerzas Armadas en un estado de sitio. No dice nada. Pero nuevamente, a falta de información puede pasar cualquier cosa. Aquí viene el dato. Si ustedes revisan las causales por las cuales se puede declarar un estado de sitio, que como dije son guerra exterior o civil, invasión, bien, o peligro inminente de que se vayan a producir, ¿cuál es el bien jurídico amenazado o que podría estar afectado cuando se declara un estado de sitio? Seguridad y defensa nacional, ¿verdad? ¿Y quién es el responsable de cautelar la soberanía, la independencia, la integridad territorial, que son los bienes que estarían en peligro por las causales que se declara un estado de sitio? Las Fuerzas Armadas. Eso explicaría por qué la Constitución calla y no te dice nada sobre quién asume ese resguardo del orden durante un estado de sitio, porque el temperamento, en mi opinión, la interpretación sería que a quien compete es a las Fuerzas Armadas por las circunstancias que conllevan a la declaratoria de un estado de sitio. ¿Estamos claros? Bien, entonces, hasta aquí ya está el marco constitucional. Bien, con incluso algunos datos importantes que no están en la Constitución, pero que hay que tomar nota porque la información no nos puede faltar. Estos parámetros, ¿por qué son importantes? Porque son los parámetros sobre la base de los cuales vamos a activar, ¿qué cosa? El control. Y aquí viene una triste historia, porque el control constitucional en el Perú, a propósito de los estados de excepción, en una primera etapa es para llorar. ¿Por qué es para llorar? Porque la Constitución del 79, para empezar, para no ir muy lejos, tenía una redacción que decía en términos generales lo siguiente: durante un estado de excepción quedan en suspenso las garantías constitucionales a que se refieren a los derechos que se afectan por un estado de excepción. Y yo sé que ahora que ya estamos más y mejor informadas del derecho procesal constitucional, sabemos que ya no es el término propio pertinente garantías constitucionales para referirte al habeas corpus, al habeas data, al cumplimiento, al amparo. Hoy son procesos constitucionales. Pero en ese momento, década del 80, garantías constitucionales, ¿qué cosa eran? Los procesos de habeas corpus, de habeas data, cumplimiento y amparo. ¿Y saben por qué es una triste historia?
Porque sobre la base de esa redacción de la Carta del 79 se emitió una ley que dijo literalmente: no proceden los habeas corpus, los amparos, durante un estado de excepción. ¿Y por qué digo además que es una triste historia? Porque les tengo data estadística. Entre enero de 1983 y julio de 1990, de 122 resoluciones en materia de habeas corpus, ¿saben cuántas fueron declaradas fundadas? 5. ¿Y por qué el dato es importante? Porque ¿qué teníamos en la década del 80? Estado de emergencia, lucha antisubversiva. Bueno, pero esta historia, que empezó con una carita triste, va a empezar a cambiar. ¿Cuándo? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa corte de la que ahora comenzamos a escuchar, de la cual nos queremos salir, porque pareciera que cada cierto tiempo algún político se despierta y dice: oye, hace tiempo que no hablamos de salirnos de la corte, ya es momento, volvamos a hablar del tema. Y pareciera que no nos cansamos de entender todas las desventajas que eso podría significar. Y este es un buen ejemplo de ello. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 2 opiniones consultivas que ayudaron a resolver ese problema en el Perú, que son las opiniones consultivas 8 y 9. Para quienes no saben, la Corte Interamericana no solo condena a los estados por violaciones a derechos humanos, sino que si tú tienes la duda de cómo interpretar algún artículo de la Convención, o quieres que se te absuelva la inquietud de si tu norma interna es compatible con los tratados, le puedes preguntar a la Corte y la Corte te va a responder. Bueno, para cuando la Corte te responde, ¿que emite qué cosa? Una opinión consultiva. Y la Corte emitió 2 opiniones consultivas, la 8 y la 9, que, para hacer corta la historia, nos dijo que durante un estado de excepción no puedes impedir que las personas puedan activar un habeas corpus, un amparo, es decir, un proceso constitucional. Es más, la opinión consultiva 9 es hasta mejor que la 8, porque te dice: no voy a hacer aquí una lista taxativa de cuáles son esos procesos que configuran ese recurso sencillo, rápido y efectivo durante un estado de excepción. No los voy a tipificar, no los voy a mencionar, no voy a decir una lista cerrada de cuáles son, porque cada estado puede tener sus propios mecanismos procesales de tutela urgente para los derechos fundamentales y que se deben permitir activar durante un estado de excepción. En ese momento el panorama, que era gris, de pronto apareció la luz. Y de hecho, tras estas 2 opiniones consultivas, el Congreso saca una ley, que es una ley que no le voy a decir el número, porque yo detesto cuando a veces mis alumnos o alumnas se quedan pensando en el número, pensando o sosteniendo de qué es lo más importante. Vamos al contenido. La ley la puedes consultar después si la buscas en Google y ya está. La cuestión es que la ley sale y modifica y dice que ahora sí podíamos iniciar habeas corpus y amparo. El panorama cambió. Y eso explica por qué cuando ustedes revisan ahora la Carta del 93 pueden ver que no hay duda de que tú puedes plantear, aunque la redacción de la Constitución del 93, y eso es otro dato importante, información que no falte. Yo les digo, revisen la Constitución del 93, van a ir a la Constitución y se van a encontrar que la Constitución dice que durante un estado de excepción puedes iniciar habeas corpus y amparo. Y tú dices: oye, ¿y el habeas data? ¿Y el proceso de cumplimiento? Bueno, los constituyentes pensaban en habeas corpus y amparo, pues porque eran los procesos que teníamos en el pasado. Cumplimiento y habeas data eran nuevos, recién aparecieron contra la Carta del 93. Quizá por eso omitieron ponerlos también allí, pero me parece que la lectura correcta, incluso por analogía a pari, si quieren, por integración jurídica, es que el proceso de habeas data y el cumplimiento, como el habeas corpus y el amparo, se deben poder iniciar durante un estado de excepción. ¿Bien? Pero aquí, y otro dato importante para no generar falsas expectativas, porque si no aquí nos emocionamos cuando estamos en escenario y podemos comenzar a vender cosas y después cuando las quieran comprar no es lo que les hemos dicho. Sucede que si bien ya tenemos el control constitucional claramente habilitado, producto de que ya aprendimos la lección con 2 opiniones consultivas de la Corte que nos aclararon el panorama, lo que sí les tengo que precisar es ¿qué deben esperar que el juez constitucional haga cuando presenten esos procesos para que manejemos justas expectativas? Y para que no pensemos de que ya, con el habeas corpus, voy a poder hacerle la batalla al presidente. No es tanto así. Porque resulta que nosotros tenemos un esquema de control judicial durante un estado de excepción que se llama Contralor Judicial Parcial.
Pequeño paréntesis, siempre categorías importantísimo. Pequeño paréntesis, vamos a explicar qué es contralor judicial negativo, qué es contralor judicial parcial y qué es contralor judicial amplio, para que entiendan a qué me refiero con contralor judicial parcial, que es el modelo vigente hoy por hoy en el Perú. Contralor judicial negativo era lo que teníamos cuando la Constitución del 79 se interpretó y la ley se emitió en el sentido de que no podías iniciar proceso constitucional alguno durante un estado de excepción. Ese es contralor judicial negativo. ¿Por qué se llama contralor judicial negativo? Porque el juez no puede hacer nada, porque no hay proceso que puedas iniciar para el control constitucional. Contralor judicial negativo. 2. ¿Qué cosa es contralor judicial parcial? Cuando puedes iniciar el proceso para el control constitucional, pero el juez lo que va a poder hacer, doctoras y doctores, es solamente pronunciarse sobre la presunta violación a los derechos fundamentales de la eventual víctima que ha iniciado el proceso. Si pensamos que a través de ese proceso el juez o la jueza puede entrar a controlar la propia decisión del presidente de declarar un estado de excepción, no va por ahí. Bien, justas expectativas. Por eso se llama contralor judicial parcial, porque el control judicial solamente alcanza a la eventual violación del derecho fundamental, más no a la decisión del presidente de declarar el estado de excepción. Bien, doctor, por favor. No tiene efectos sobre la decisión del presidente de mantener la vigencia del estado de excepción, solamente sobre el derecho fundamental vulnerado. Por ejemplo, mi querido doctor, supongamos que durante un estado de excepción una autoridad policial malinterpreta la figura del estado de excepción y piensa que como la libertad personal se ve restringida, lo puede detener por mera sospecha, sin ni siquiera que esté relacionada su conducta con la causal por la que se declaró el estado de excepción, sino simplemente que lo ve y dice: yo sospecho que el doctor parece ser un poco de prácticas no muy santas, lo voy a detener. ¿Y cuál es el argumento? Estamos en un estado de emergencia. En un estado de emergencia, la libertad personal se ve especialmente restringida. Entonces usted, con todo derecho, o alguno de sus colegas, presente el habeas corpus a su favor, y lo que el juez solamente va a poder hacer es decir: fundada la demanda, se ordena la libertad, pero que el juez pueda ahí entrar a evaluar si era pertinente o no declarar el estado de excepción, si el presidente evaluó correctamente la razonabilidad, la temporalidad, la necesidad al momento de declarar el régimen, me temo que no va a llegar a tanto. Eso pasaría si tuviéramos un modelo de contralor judicial amplio, donde ahí sí el juez podría entrar a meterse al fondo de la decisión presidencial. Sin embargo, es un tema bastante controversial, ¿eh? Porque acá nuevamente a mí no me gusta generar falsas expectativas. Suena atractivo, y sobre todo cuando escuchamos la exposición en la mañana sobre constitucionalización del derecho penal, suena atractiva esta idea de que cada vez hay menos ámbitos de poder que escapan a la Constitución. Suena atractiva la idea de que cada vez hay más control judicial sobre decisiones de autoridades, incluso que en el pasado se calificaban como políticas y que no eran posibles de ser sometidas a ese control judicial. Suena bien, pero hay que tener mucho cuidado con eso también, porque una decisión política es una decisión que se adopta sobre la base de condiciones de calidad, oportunidad y conveniencia. Una decisión jurídica no se evalúa sobre calidad, oportunidad y conveniencia. Un juez no evalúa si te manda a la cárcel o no, si es conveniente o no es inconveniente. Un tribunal constitucional no te declara inconstitucional una ley dependiendo de si es conveniente o es inconveniente. Declarar un estado de excepción es una decisión política que pasa por un análisis de conveniencia que hay que tener mucho cuidado si se le da esa posibilidad al juez de cómo lo va a racionalizar. Porque en todo análisis de conveniencia, de calidad u oportunidad, ¿qué es lo que inevitablemente está? La subjetividad presente. ¿Está claro? Para terminar, para ser escrupuloso con el tiempo, porque veo además que ya el hambre va azotando y se nota, entonces vamos al último punto de la agenda. Yo les decía que está bien que sepamos del control constitucional, sepamos del control judicial, lecciones aprendidas ya tenemos varias, información importante que hemos tomado nota,
Pero en el Perú sí hay algo que no deja de ser recurrente también, es que el tribunal exhorta que las autoridades hagan algo y esas autoridades se ponen de perfil, ¿no? Y no hacen eso que el tribunal les ha exhortado. Este es un ejemplo de ello. En septiembre del año 2009, el Tribunal Constitucional le dijo al Congreso de la República que debía contemplar un procedimiento para controlar la decisión del presidente de declarar un estado de excepción. Septiembre de 2009. Porque ¿saben qué pasa hasta el año, o qué pasaba hasta noviembre del año pasado? Que el presidente declaraba un estado de excepción y nadie le podía decir nada, porque a ver, hagamos sumas y restas. Si el control constitucional no permite que el juez evalúe la propia decisión del presidente de declarar el estado de excepción y no tienes en el reglamento del Congreso procedimiento de control para esa decisión del presidente, ¿quién lo controlaba? Nadie. Años hemos estado así, años, y muchas y muchos, bien gracias. Recién el año pasado, del 2009 al 2022, el Congreso recién decidió acoger en su reglamento un procedimiento. Y les digo que quizás se han dado cuenta que lo dicto con vehemencia, porque a mí me ha tocado personalmente el tema. Yo era asesor parlamentario, era asesor principal del Congreso de la República en septiembre de 2009, cuando llegó esa exhortación al Congreso de la República. Se los digo, yo he estado allí. Yo hice un proyecto de ley cuando estaba trabajando para un despacho de un congresista para que se tuviera el control parlamentario por fin de los estados de excepción. Y cuando yo estaba en el Congreso, estamos hablando 2009, mucho caso le hicieron. No digo que era perfecto porque obviamente había que mejorar, además 2009 no es que yo tuviera pues tampoco tanta experiencia, pero era un esfuerzo y un aporte para lograrlo. Ya han transcurrido, ¿cuánto? ¿13 años? Sumas y restas, han pasado 13 años para que por fin tengamos un procedimiento de control parlamentario. Ahora hay que ver si lo van a utilizar y hay que ver cómo lo van a utilizar. Para que sepan cómo funciona el control parlamentario, la historia corta y simple, y de verdad los libero porque además están agitados con el calor y los veo y no quiero que se me desmayen porque calor y hambre es una fórmula terrible. Entonces, rápidamente, el presidente declara el estado de excepción, tiene 24 horas máximo para mandar el expediente al Congreso de la República. El presidente del Congreso recibe el expediente y lo manda a la Comisión de Constitución y Reglamento. Si el presidente además ha ordenado que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno, también lo manda a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. Estas comisiones dictaminan y tras estas comisiones haber dictaminado, si están a favor de que se derogue el decreto que declara el estado de excepción, se convoca al Pleno del Congreso y si el Pleno del Congreso, porque ahí hay que respetar las instancias, comisión dictamina y el dictamen pasa luego al Pleno del Congreso y si el Pleno del Congreso dice amén, se publica una resolución legislativa y ese decreto que había puesto en vigor el estado de excepción ya dejaría de surtir sus efectos. Enhorabuena, en mi opinión. Más allá de que nuestro Congreso no necesariamente tengamos garantía de que lo vaya a ejercer bien el control, prefiero tener ese extinguidor o esa mochila de emergencia a no tener absolutamente nada para cuando ocurra ese momento crítico en el que se declara un estado de excepción, como ocurrió en este gobierno. Y no digo Boluarte, sino en este gobierno incurriendo a Castillo, cuando se declara un estado de excepción por horas para simple y llanamente evitar perturbaciones que son manifestación lícita también de nuestro derecho a la protesta.